Bienvenidos a este curso completo de inglés para principiantes, diseñado para llevarte desde nivel básico hasta avanzado. En este curso comprensivo aprenderás los elementos fundamentales que necesitas para dominar el idioma inglés de manera efectiva y gratuita. Me presento, soy Benjamin White, especialista en enseñanza de idiomas y yo personalmente hablo 7 idiomas, siendo el inglés mi lengua materna y el español mi tercera lengua. Originalmente del Reino Unido, he trabajado por más de 10 años como profesor de inglés, ayudando a miles de estudiantes en Latinoamérica a dominar el inglés de manera eficiente. Si encuentras útil este contenido, no olvides dar me gusta, comentar y suscribirte para apoyar nuestra misión de hacer el inglés accesible para toda Latinoamérica. Soy Benjamín, tu instructor de inglés, y comencemos esta aventura de aprendizaje. Los sonidos del inglés. Para desarrollar una buena comprensión y pronunciación del inglés, es esencial entender los sonidos del idioma. El inglés tiene 44 sonidos diferentes, 20 sonidos vocálicos y 24 consonánticos, mientras que el español tiene solo 24 sonidos en total. Esta diferencia explica por qué muchos hispanohablantes encuentran desafiante entender y pronunciar correctamente el inglés. Comencemos con los sonidos vocálicos, que pueden ser cortos o largos. Los sonidos cortos incluyen E, como en bit, pedazo, A, como en cat, gato, A, como en cup, taza, O, como en pot, olla, E, como en put. Los sonidos largos incluyen I, como en sí, ver, A, como en car, carro, O, como en call, llamar, U, como en food, comida, como en bird, pájaro. Saludos e introducciones en inglés. Para crear una buena primera impresión al hablar inglés, es fundamental conocer los saludos y expresiones básicas. Aquí están las frases más comunes. Hello y hi son las formas más básicas de saludar. Good morning para las mañanas. Good afternoon para las tardes. Good evening para después del atardecer. Good night se usa específicamente para despedirse antes de dormir. Para preguntar cómo está alguien, how are you? Nice to meet you. Para cuando conoces a alguien, what's your name? Para preguntar el nombre, my name is. Para presentarte, how's it going? Para preguntar informalmente cómo va todo, long time no see. Para expresar que hace tiempo que no ves a alguien, what have you been up to? Para preguntar qué has estado haciendo, take care. Para despedirse deseando bienestar, see you later. Para despedirse indicando que se verán después. Pronombres básicos. Los pronombres en inglés se dividen en dos categorías principales: pronombres sujeto y pronombres objeto. Pronombres sujeto: I, you, he, she, it, we, you, they. Pronombres objeto: me, you, him, her, it, us, you, them. Y pronombres posesivos: mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. El verbo ser o estar. El verbo ser o estar
es quizás el verbo más esencial en inglés. Aunque hay dos versiones de este verbo en español, solo hay uno en inglés, más simple. El verbo se llama to be. Es fundamental que los principiantes lo dominen. Veamos cómo funciona este verbo en su forma de presente simple. En inglés, el verbo to be tiene tres conjugaciones principales en presente. I am, you are, he, she o it is. En inglés, el verbo to be tiene tres conjugaciones principales en el presente. Am, are e is. Por ejemplo, utilizamos I am para decir yo soy o yo estoy. Es importante que recordar en inglés no existe la distinción entre ser y estar. Es el mismo verbo con diferentes contextos. Aquí están las conjugaciones principales. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Para formar oraciones negativas, simplemente agregamos not después del verbo. Los nativos frecuentemente utilizan contracciones. I am not. I'm not. You are not. You aren't. You're not. He is not. He isn't. He's not. It is not. It isn't. It's not. We are not. We aren't. We're not. They are not. They aren't. They're not. Para formar preguntas, invertimos el orden del verbo y el sujeto. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are they? Vocabulario básico. Miembros de la familia. Father, dad, mother, mum, brother, sister, son, daughter, grandfather, grandmother, uncle, aunt. Es importante notar que algunas expresiones no se traducen literalmente. Por ejemplo, para decir la edad, en inglés decimos she is 5 years old y no she has 5 years, como se diría en español. Los colores, colors, red, blue, green, yellow, black, white, purple, orange, pink, brown. Para pronunciar correctamente los colores, especialmente aquellos con R, recuerda que el sonido viene más de la garganta que de la punta de la lengua, como en español. R, R, red, colors. Y hay que enrollar la lengua sin tocársela contra nada dentro de tu boca. Simplemente se enrolla y se queda en el medio de la boca. Red. Color. Los números. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los artículos. Articles. Los artículos en inglés son fundamentales para una comunicación clara y precisa. Tenemos tres artículos principales. A y an son artículos indefinidos. A se usa antes de las palabras que empiezan con sonido consonante. A dog, a book, a house. An se usa antes de las palabras que empiezan con sonido vocal. Y aquí casi siempre tiene un pequeño vínculo entre las dos palabras. An apple, an hour, an elephant. The es el artículo definido que se usa para cosas específicas. The dog, the sun, the books. Recuerda que lo importante no es la letra con la que empieza la palabra, sino el sonido. Por ejemplo, usamos an con hour porque la H es muda y suena como si empieza con un vocal. An hour. An hour.
El tiempo presente simple. Present simple tense. La estructura básica del presente simple en inglés sigue este patrón: sujeto más verbo base más objeto. Por ejemplo, I eat breakfast every day. She plays soccer on the weekends. He studies in the library. They travel to Spain every summer. Cuando el sujeto es he, she o it, agregamos s o es al verbo. He eats breakfast every day. She watches TV in the evening. The dog barks loudly. It rains a lot in April. Para formar oraciones negativas, usamos do, does not, más verbo base. I do not like spinach. He doesn't play basketball. They don't go to the gym. She doesn't eat meat. Para formar preguntas, usamos do, does, más sujeto, más verbo base. Do you like pizza? Does she study English? Do they play soccer on Saturdays? Does he work from home? Preposiciones de lugar. In, on, at. Estas preposiciones nos ayudan a describir la ubicación de objetos o personas. In. The cat is in the box. I live in a big city. She is in the kitchen. The keys are in my bag. On. The book is on the table. There's a picture on the wall. I put my phone on the desk. The glasses are on the shelf. At. I am at the bus stop. She is at the school. They are at the cinema. He works at a bank. El presente continuo. Present continuous tense. El presente continuo se usa para acciones que están sucediendo en este momento. Se forma con be más verbo ing. Oraciones afirmativas. I am studying English right now. She is reading a book. They are playing soccer. We are cooking dinner. Oraciones negativas. I am not watching TV. He is not eating lunch. They are not running in the park. She is not working now. Preguntas. Are you studying for the exam? Is she going to the gym? Are they watching a movie? Is he cooking dinner? Los sustantivos contables y incontables. Countable and uncountable nouns. Los sustantivos contables son objetos que podemos contar individualmente. 1 apple. 2 apples. A book. 5 books. A chair. 6 chairs. A car. 3 cars. Los sustantivos incontables son cosas que no podemos contar individualmente. Water. Sugar. Information. Money. Advice. Con sustantivos contables podemos usar a, an y números. I have an apple. She has 2 cars. Con sustantivos incontables usamos some, a lot of, a little. I have some water. They need a lot of information. Could you give me some advice? El tiempo pasado simple. Past simple tense. El tiempo pasado simple es uno de los tiempos verbales más importantes en inglés. Lo usamos para hablar de acciones que ocurrieron y terminaron en el pasado. Para los verbos regulares, la regla es simple. Agregamos ed al verbo base. I visited my grandparents last weekend. They worked on the project yesterday. She cleaned the house. Es importante notar que la pronunciación del ed puede variar. A veces suena como te, worked.
otras como de, cleaned, y otras como id, visited. Esto lo irás aprendiendo naturalmente con la práctica y la exposición al idioma. Los verbos irregulares son un poco más complicados porque cada uno tiene su propia forma en el pasado. No te preocupes si al principio cometes errores. Es completamente normal, igual que los niños nativos. Aprenderás estas formas con el tiempo y la práctica. Go, went. I went to the park. Eat, ate. He ate pizza for dinner. See, saw. We saw a movie. Para formar oraciones negativas, usamos did not, didn't, más el verbo base. Aquí está lo interesante. Cuando usamos did not, el verbo principal vuelve a su forma base. Es decir, no necesitas preocuparte por las conjugaciones irregulares en negativo. I did not visit my grandparents. She did not clean the house. They didn't work on the project. He didn't eat pizza. Las preguntas siguen la misma lógica. Usamos did más sujeto más verbo base. Did you visit your grandparents? Did she clean the house? Did they work on the project? Un consejo importante, no te estresas demasiado con los verbos irregulares al principio. Es mejor cometer errores y seguir practicando que quedarse callado por miedo de equivocarse. Con el tiempo, las formas correctas se volverán naturales a través de la práctica y la exposición al idioma. Recuerda también que en inglés no necesitamos conjugar el verbo principal cuando usamos did. Esto hace que las preguntas y negaciones sean más fáciles que en español. Por ejemplo, en español decimos no comí, pero en inglés decimos I did not eat. El verbo eat se mantiene en su forma base. La práctica hace al maestro. No te desanimes si al principio te cuesta trabajo. Es completamente normal y parte del proceso de aprendizaje. Adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency. Los adverbios de frecuencia nos indican con qué regularidad ocurre una acción. Veamos las más importantes. Always. Siempre. Por ejemplo, I always drink water with my meals. Usually. Como en She usually arrives at 9 a.m. Often. En inglés americano se pronuncia often, sin pronunciar el T, mientras que en el inglés británico pueden pronunciar la T. Por ejemplo, they often travel in summer. They often travel in summer. Para mí con el T se siente mucho más natural. Sometimes, como en we sometimes watch movies together. Rarely, por ejemplo, he rarely eats fast food. Never, como en I never skip breakfast. Respecto a la posición en la oración, estos adverbios generalmente se colocan antes del verbo principal. Por ejemplo, I always walk to work. Sin embargo, con el verbo to be, el adverbio va después. She is usually late. Comparativos y superlativos. Los comparativos y superlativos son fundamentales para hacer comparaciones en inglés. Vamos a explorar cómo funcionan y cuándo utilizarlos. Es importante entender que hay reglas específicas según el tipo de adjetivo que estemos usando. Para adjetivos cortos, agregamos ER para el comparativo y EST para el superlativo. Por ejemplo, small. This house is smaller than mine. This is the smallest house on the street. Quick. She is quicker than her sister. She is the quickest runner in the team. Cuando el adjetivo termina en Y, cambiamos la Y por I antes de agregar las terminaciones. Happy. Happier.
happiest. Por ejemplo, he is happier now than before. Para adjetivos largos, usamos more y most. Beautiful. This garden is more beautiful than yours. This is the most beautiful garden in the city. El tiempo presente perfecto. Present perfect tense. El presente perfecto es uno de los tiempos verbales más importantes en inglés. En español lo conocemos como he has más participio. Es fundamental entender que se usa de manera muy similar en ambos idiomas. Estructura básica. Have o has más participio pasado. I have visited Paris. She has finished her work. They have lived here for 10 years. Para formar la negativa, añadimos not. I haven't seen that movie. She has not completed her homework. Es importante recordar que en español tenemos más variaciones de haber, has, ha, hemos, habéis, han, mientras que en inglés solo tenemos have y has, lo cual lo hace más sencillo de aprender. Modales. Modal verbs. Los verbos modales en inglés son muy útiles para expresar habilidad, permiso, posibilidad y obligación. Veamos los más comunes. Can, could. Can expresa habilidad o permiso en presente. I can speak French. Could es más formal y cortés. Could you help me, please? Should se usa para dar consejos o recomendaciones. You should exercise more. We should leave early. Es importante recordar que en español decimos debería o deberíamos, mientras que en inglés usamos should para todas las personas. La primera condicional. The first conditional. La primera condicional se usa para hablar de situaciones posibles en el futuro y es muy similar a cómo la usamos en inglés. Estructura. If más presente simple más will más infinitivo. El infinitivo es otro nombre por el verbo base. Ejemplos. If it rains tomorrow, I will stay home. If you study hard, you will pass the exam. En español solemos usar el presente del indicativo en la primera parte y el futuro en la segunda, igual que en inglés. La diferencia principal es que en inglés siempre usamos will para el futuro en estas construcciones. Recuerda que podemos usar going to en lugar de will. If it rains, I'm going to stay home. If they arrive late, we are going to start without them. La voz pasiva. The passive voice. La voz pasiva es una estructura gramatical que cambia el enfoque de la oración. Es importante entender cuándo usarla para comunicar efectivamente nuestro mensaje. Comparemos estas oraciones. Voz activa. The students write the essays. Voz pasiva. The essays are written by the students. La diferencia principal está en el énfasis. En la voz activa, el enfoque está en quién realiza la acción, mientras que en la voz pasiva, el énfasis está en qué sucede o qué es afectado. Algunos ejemplos más. Activa. They serve breakfast at 8 a.m. Pasiva. Breakfast is served at 8 a.m. Es particularmente útil cuando no sabemos o no es importante quién realizó la acción. My phone was stolen yesterday. These buildings were constructed in 2010. Tiempo pasado continuo. The past continuous tense. El pasado continuo se usa para describir acciones que estaban en progreso en un momento específico del pasado. Se forma usando was, were, más verbo, más ing. Estructura básica. I, he, she, it, was, you, we, they, were.
Ejemplos. I was studying when you called. They were having dinner when the lights went out. Para formar la negativa, añadimos not. She wasn't sleeping when I arrived. We weren't watching TV at that time. Oraciones relativas. Relative clauses. Las oraciones relativas nos permiten dar información adicional sobre algo o alguien usando los pronombres relativos who, which y that. En español, frecuentemente usamos que para todos los casos, pero en inglés tenemos que elegir el pronombre correcto. Who, para personas. The doctor who treated me was very kind. Which, para cosas. The car, which I bought, is red. That se puede usar para ambos. The people that live next door are friendly. The book that I read was interesting. Es importante recordar que estas estructuras nos ayudan a hacer nuestro inglés más sofisticado y natural. Los nativos las usan constantemente en su habla cotidiana. El futuro perfecto. The future perfect tense. El futuro perfecto es un tiempo verbal que usamos para describir acciones que estarán completadas en un punto específico del futuro. Es similar a cómo lo usamos en español con habré o voy a haber. Estructura básica. Will have más participio pasado. Going to have más participio pasado. Ejemplos. I will have completed my degree by next summer. They will have moved into their new apartment by December. We will have finished the renovation by Christmas. Al igual que en español, tenemos dos formas de expresarlo. Con will have, I will have learned Japanese by next year. Con going to have, I'm going to have learned Japanese by next year. Algunos ejemplos más en contexto. By the time you arrive, I will have prepared dinner. They will have saved enough money for a house by 2026. The students will have submitted their projects by Friday. Es importante notar que siempre necesitamos un punto de referencia en el futuro introducido normalmente por by next month, by the end of the year, by the time you arrive. El tercer condicional, the third conditional. En la gramática inglesa existen tres tipos de condicionales, y el tercero se utiliza principalmente para expresar situaciones hipotéticas en el pasado. A menudo lo usamos para hablar de arrepentimientos o situaciones que no llegaron a ocurrir. Por ejemplo, if I had known about the meeting, I would have attended. Esta estructura gramatical es una de las más desafiantes del inglés, pero funciona de manera muy similar al español. Por ejemplo, if she had studied harder, she would have passed the exam. If we had left earlier, we would have arrived on time. Es importante también recordar que en el tercer condicional siempre utilizamos had más participio pasado en la primera parte de la oración, la condición, y would have más participio pasado en la segunda parte, el resultado. Por ejemplo, if they had taken the bus, they would have saved money. Las condicionales mixtas. Mixed conditionals. Las condicionales mixtas son una combinación entre el segundo y tercer condicional. Se utilizan cuando queremos hablar de situaciones hipotéticas en el presente que son resultado de acciones o eventos del pasado. Por ejemplo, if I had studied medicine, I would be a doctor now. Este tipo de condicional es especialmente útil cuando queremos conectar consecuencias presentes de decisiones pasadas. Por ejemplo, if I were rich, I would have traveled the world last year. La estructura puede variar dependiendo del tiempo al que nos referimos. Por ejemplo, if she had accepted the job, she would be happier now. Causativos. Los causativos have, get something done. En inglés existe una estructura especial llamada
causative, que usamos cuando alguien hace algo por nosotros. La estructura básica es have, get, más something, más participio pasado. Por ejemplo, I had my car repaired. Hice reparar mi coche. O she is getting her hair done. Esta estructura es muy común en el inglés cotidiano y nos permite expresar situaciones donde alguien más realiza una acción por nosotros. Algunos ejemplos adicionales. We had our house painted. They are getting their wedding photos taken. He got his teeth whitened. Es importante notar que podemos usar tanto have como get en estas estructuras, siendo get más formal y común en el habla cotidiana. La inversión en oraciones condicionales. En el inglés formal existe una estructura especial donde podemos invertir el orden de las palabras en las oraciones condicionales, eliminando el if. Esta inversión da un tono más formal y literario al lenguaje. Por ejemplo, normal. If I had known, I would have acted differently. Invertido. Had I known, I would have acted differently. Otros ejemplos de inversión incluyen were they to ask for help, should you need assistance, had she told me earlier. Esta estructura es particularmente útil en la estructura académica y formal. Verbos frasales avanzados, advanced verbal phrases. Los verbos frasales son combinaciones de verbos con preposiciones o adverbios que crean nuevos significados. Son muy comunes en el inglés cotidiano y a menudo se prefieren sobre sus equivalentes más formales. Por ejemplo, carry on en lugar de continue, put up with en lugar de tolerate, come up with en lugar de produce, get along with para expresar tener buena relación. Estos verbos son fundamentales en el inglés coloquial y su uso demuestra un dominio más natural del idioma. Es importante practicarlos en contexto y entender que, aunque pueden parecer más complicados que sus equivalentes formales, son la opción preferida en la habla cotidiana. ¿Cómo aprender todo esto? El aprendizaje efectivo de estas estructuras requiere más que simplemente memorizar reglas. Es fundamental practicar en contextos reales. Exponerse regularmente a contenido auténtico en inglés, como series, películas y canciones populares. Usar activamente las estructuras en conversación. Esto también se puede hacer solo. Prueba con escribir una conversación en inglés, utilizando unas de las frases en este video y ponerlo en un sitio web que convierte el texto en audio, descargarlo y practicarlo en tu tiempo libre, quizás mientras haces tareas domésticas. Por ejemplo, revisar y repasar periódicamente y crear conexiones con situaciones de la vida real. La clave está en mover este conocimiento de la memoria a corto plazo, donde está después de estudiar, a la memoria a largo plazo, donde puede ser utilizado automáticamente. Esto se logra mediante la práctica constante y la exposición regular al idioma en situaciones reales. Y eso es todo por hoy, amigos. Soy Benjamin White y espero que este video les haya ayudado en su viaje de aprendizaje del inglés. Recuerden, cada palabra nueva que aprenden es un paso más hacia sus sueños. El idioma que estás aprendiendo hoy puede abrir la puerta a las oportunidades del mañana. Si les gustó este contenido, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. ¿Tienen alguna duda o tema que quieren que cubra en el próximo video? Déjenlo en los comentarios abajo. Pueden seguirme en todas mis redes sociales como Benjamin White para más consejos y trucos para aprender inglés. Nos vemos en el próximo video. Recuerden, el único límite es el que ustedes mismos se ponen. Hasta la próxima.